Y bueno, pues hoy es un día miércoles entre semana y hay muchas noticias. Ya, Adán García, buenas tardes. Buenas tardes, Samuel, muchas gracias por invitarme y por este espacio que ya se ha ido posicionando como un referente, sobre todo en temas políticos, Sí. que es el sello de este espacio, entonces, que es de análisis, que es de polémica, que es de debate, y pues siempre un gusto estar aquí contigo, Samuel. Y bueno, hoy decía yo, te presentaba porque de manera anticipada, porque decía que hubo muchas noticias y tú en el noticiero que nos antecedió estabas conduciendo, estabas el caso de Tarecuato, que no es un asunto menor, es complicado ahí porque son víctimas, yo diría, valga la cuestión, inocentes, o sea, son gente que nada tenía que ver y fueron vilmente asesinadas, pero bueno. El asunto de hoy, vamos a darle continuidad, Adán, hay la cuestión indígena, vamos a tocar un poco ya el tema de Noche de Muertos, Noche de Ánimas, como se le llama, los indígenas, Noche de Ánimas, con alguien que es pues, originario de aquellas tierras, Pavel, del Consejo Indígena de Michoacán. Vamos a tener ahorita en un momento una entrevista, lo contactamos. Pero antes, Adán, yo te quisiera preguntar, porque vamos a entrar al tema, pero antes con Pavel, ¿cómo se llama? Pavel Guzmán, pero tiene un nombre antes, tipo ruso, ahorita no recuerdo. Él nos va a hablar sobre la cuestión de temas indígenas, más allá de la Noche de Muertos, Noche de Ánimas. Nos va a hablar sobre aquellos, digamos, compromisos o enfoques que le da el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya al tema indígena, que no es un asunto menor, está muy clavado en ese aspecto. Yo diría que es uno de los 5 más importantes para él, por no decir dentro de los 3. Yo creo que el tema indígena tiene que ser, digamos, la esencia del partido Morena y sus gobiernos, un tema prioritario, Samuel, coincido con eso. Y creo que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya está ya, pues seguramente poniéndole lupa al tema. Lo hemos visto, lo decía yo ayer en otro momento, siendo o mostrándose muy empático con las comunidades indígenas, incluso hasta portando y luciendo algunas prendas elaboradas por los artesanos michoacanos en eventos que han sido como el del Festival de las Velas o como la Noche de Ánimas que se llevó a cabo en Arocutín, donde el gobernador Ramírez Bedoya aparece en un video vistiendo una prenda elaborada por estos artesanos y también en este otro evento que le comentaba del Festival de las Velas, entregando él también reconocimientos, ataviado en una prenda también elaborada por estos artesanos. Me parece que son buenas señales que tienen ahora que traducirse en el diseño, sí, de políticas públicas que atiendan de manera integral los problemas que enfrentan las comunidades indígenas en Michoacán. La historia de las comunidades nos muestra que si se les suelta, que si no se les da la atención, se puede generar un conflicto social. Lo vimos en Cherán en 2010, sí. Samuel, recordarás que incluso contigo compartimos ahí cobertura del fenómeno que representó Cherán en el ámbito nacional, porque fue el primer pueblo, desde mi punto de vista, de manera auténtica que se levanten armas en el Estado. No fueron los autodefensas en 2013, fue el municipio de Cherán el que originalmente se levanta en armas en contra de la delincuencia organizada. Una delincuencia que estaba acabando no solamente con las vidas humanas de habitantes de Cherán, sino también con los bosques, que son vida para los habitantes de Cherán. Esta situación que se estaba viviendo en ese momento, en 2010, hizo que los pobladores se organizaran como ellos están acostumbrados, con estos usos y costumbres que tienen. A través de sus rondas comunitarias empezaron a establecer puestos de vigilancia que ellos llamaban fogatas, en puntos estratégicos de su población, y a partir de ahí comenzaron esta lucha que los llevó a concluir con la expulsión, literalmente, de los partidos políticos de esta comunidad, de este pueblo, para ellos entonces organizarse y con sus usos y costumbres establecer sus propias autoridades, sus propios gobiernos. Así fue como dieron vida al Consejo Comunal de Cherán, que está conformado pues por habitantes de la región, de la localidad, que son electos a mano alzada, no en urnas, no hay campañas políticas,
no hay participación de partidos, son los propios habitantes los que a mano alzada votan a favor de quienes ellos prefieren que integren este consejo comunal, y este consejo comunal ya ha sido constitucionalmente reconocido. Y al ser constitucionalmente reconocido, pues ya le da también ciertas ventajas para poder establecer sus propios planes de gobierno y el propio manejo de los recursos presupuestales. Entonces, me parece que Cherán es el punto de referencia, Samuel, para de ahí partir y señalar que esta es una situación que viven muchas comunidades en Michoacán, no solamente purépechas. Aquí en Michoacán hay que recordar, tenemos 4 etnias que prevalecen, entonces la purépecha es la más representativa, pero no es la única, y creo que sí es todo un reto porque son varios municipios de los 113 que tiene Michoacán que cuentan con presencia de grupos indígenas y que requieren una atención particular, con un traje a la medida por parte de los gobiernos en turno, y que me parece que este gobierno naciente de Alfredo Ramírez Bedoya, procedente del partido Morena, por la ideología con la que se han conducido, por las bases que conforman este instituto político, ahora en los gobiernos tendría que traducirse, sí, efectivamente, en un diseño de políticas públicas, insisto, bien trazadas, bien estructuradas, que atiendan este problema de manera integral. Y bueno, el caso de Cherán fue bajando como ejemplo y varias comunidades empezaron a hacer, digamos, experimentos sobre autonomía. No les alcanzó autonomía definitiva, total, de sus comunidades, pero sí fueron escalando con autonomías de carácter administrativo, de presupuestarias, y bueno, esto se va extendiendo. Vamos a comunicarnos con un representante del Consejo Indígena de Michoacán, con Pavel Guzmán, y bueno, pues él nos va a exponer el panorama. Primero, un breve, digamos, un balance de Noche de Ánimas o Noche de Muertos, y bueno, pues después pasaremos al tema de las políticas. Pavel, te voy a dejar en altavoz. Buenas tardes. Bueno, estamos con Pavel Guzmán, es el vocero, oficialmente es el vocero del Consejo Indígena de Michoacán, uno de los más, digamos, representativos indígenas con peso en el estado de Michoacán. Pavel, buenas tardes. Buenas tardes. Está con nosotros Adán García, director general de Primera Plana MX, también Pavel, y bueno, pues Adán. Hola Pavel, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Adán García. Oye, pues muchas gracias por la atención de tomarnos esta llamada. Es con la finalidad de valorar contigo, hacer un análisis respecto a los retos que siguen enfrentando las comunidades indígenas y sobre esta celebración de la Noche de Muertos que, pues de alguna manera se está retomando después de este receso que obligó la pandemia del COVID-19 y que hemos visto también, por ejemplo, la decisión de algunas comunidades como la isla de Janitzio de seguir realizando esta celebración de manera muy doméstica para no exponerse a este contagio del COVID. ¿Cuál es tu análisis, tu reflexión respecto pues a esta reactivación en las comunidades para celebrar la Noche de Muertos? Sí, pues primero comentar que, porque es preciso comentarlo, que la celebración se realizó sin contratiempos y también fue posible porque hubo voluntad política por parte de la Secretaría de Salud, porque se vacunó a todas las comunidades que iban a recibir turismo. Hubo cerca de 10,000 dosis de vacunas que se aplicaron en días pasados, entonces esto permitió que se pudiera realizar la celebración. Se vacunaron a más de 20 comunidades, entonces por eso los pudieron recibir sin ningún problema. Nosotros habíamos emplazado a que si no vacunaban, pues las comunidades no iban a dejar entrar turismo, pero afortunadamente sí se dio y agradecemos también públicamente al gobierno del estado porque sí cumplió con este acuerdo. Entonces se pudo celebrar sin contratiempos, incluso algunas comunidades ya lo hicieron de manera autónoma, como la comunidad de Jarácuaro, como la comunidad de Santa Fe de la Laguna, donde ya tienen su consejo de gobierno comunal y lo hicieron de manera autónoma sin los ayuntamientos. Vemos que fue una ofrenda a las ánimas o Noche de Muertos muy buena para las comunidades, pero sí hace falta
mayor consulta hacia las comunidades porque no se está difundiendo la historia, la cosmovisión, la cuestión cultural, sino únicamente vemos procesos de mercantilización de la cultura purépecha. Por ejemplo, ahí está muy claro el caso de esta película Coco, donde supuestamente se inspiraron en habitantes de Santa Fe de la Laguna y en localidades de Santa Fe de la Laguna, pero no le dieron ni las gracias a los habitantes, ni a las autoridades, ni a ninguna comunidad. Entonces eso vemos que hace falta que se consulte de manera efectiva en las comunidades para las políticas públicas. Oye, Pavel, en ese sentido, hay una cuestión que se está ahí como debatiendo, Noche de Muertos o Noche de Ánimas. Los gobiernos, los 3 niveles de gobierno siempre hablan de Noche de Muertos porque ya es una marca, ya está ahí posicionada, pero ustedes, los originarios, hablan de Noche de Ánimas porque pues, los muertos no son los que regresan las ánimas. ¿Cómo ves este tipo de detalle? Sí, en las comunidades es más una cuestión de una ofrenda a las ánimas. Comúnmente se le conoce popularmente como Noche de Muertos, pero no, esto tiene raíces prehispánicas. Desde antes de la llegada de los españoles había un culto o una ofrenda hacia los familiares que se adelantaban, e incluso tenían su propia concepción de lo que pasaba después de la muerte. Algunos iban a la Wanda o cielo, o al inframundo o a Uricho. En las comunidades es más una cuestión de ceremonia, una cuestión de esperar a los familiares que se nos adelantaron. Y sí, nosotros sostenemos que es más una cuestión de ofrenda a las ánimas que de Noche de Muertos. Pavel, vamos a un corte y regresamos en un momento. No cuelgues y ahorita volvemos. Continuamos. Los demonios sueltos. ¿Qué tal? Estamos de regreso en Los Demonios Sueltos. Ya me encuentro aquí con todos ustedes, Leo González, director de Sala de Prensa. Y bueno, estamos platicando con Pavel Ulyanov. Él es el vocero del Consejo Indígena. Pavel, todavía hemos visto que no se han cumplido algunos aspectos con el gobierno del estado. ¿Nos podrías precisar cuáles han sido? Por ejemplo, está el tema de los recursos, que fue uno de los discursos de Alfredo Ramírez Bedoya a la llegada del gobierno del estado, era de que les van a asignar el recurso directamente a las comunidades. Se tiene que hacer una propuesta de ley, no está la propuesta en el Congreso del estado. ¿Cuáles son los pasos que siguen en este aspecto? Sí, bueno, primero comentar que en la cuestión de autonomía el gobierno del estado tiene una política en 3 niveles. La primera es ayudar a las comunidades en el proceso de consulta, pero ahí se tiene que hacer, las autoridades tradicionales tienen que hacer la solicitud ante el IEM, todas las autoridades. Entonces, ahí vemos que sí se incorporó ya el gobierno del estado, no estaba participando en las consultas pasadas, incluso en muchos casos nos dejó solos. Por ejemplo, en la consulta que hubo en Turícuaro no asistió ninguna seguridad. Quienes hicieron toda la seguridad son las rondas comunales de los pueblos, y ahora ya vemos que sí ya está asistiendo, dando acompañamiento. Y el segundo nivel es en las comunidades que ya se ganó la consulta, ahora hace falta que los ayuntamientos hagan un acuerdo de cabildo para la transferencia. En concreto falta las comunidades de Jarácuaro con Erongarícuaro, de Ocumicho con Charapan y de Turícuaro con Aguatzen. También ya hubo una plática la semana pasada y ya se está dando pasos, pero todavía no se consolida. Hace falta eso. Y el tercer nivel es una reforma constitucional o una reforma legislativa para que puedan acceder al presupuesto no nada más las tenencias, sino también las encargaturas del orden, que son donde hay más pobreza, y actualmente en la ley orgánica no pueden acceder solamente las tenencias. Entonces sí está caminando poco a poco, pero sí hay algún paso. Lo que nosotros nos toca es seguirle exigiendo de manera organizada y de manera pacífica al gobierno que cumpla con estos acuerdos. Van caminando con algunos pasos. Oye, Pavel, aprovechando, ¿cuál es tu lectura
Respecto a los eventos ocurridos en Tarecuato, que es también una población indígena, donde fueron asesinadas 11 personas, y de acuerdo a lo que dicen las autoridades a partir de las investigaciones iniciales, es de que podría haberse tratado de una confusión porque estos 11 masculinos que fueron abatidos ahí por estos presuntos criminales, al parecer se dirigían a la colecta de panales de abeja con motivo precisamente de la Noche de Muertos. ¿Cuál es tu lectura de estos hechos? ¿Qué está pasando en esa zona? Sí, bueno, primero comentar que en Tarecuato también existe un consejo de gobierno comunal. Ahí también tienen su propio presupuesto. En la mañana estuvimos hablando con los compañeros, las autoridades ahí de Tarecuato, y pues nos pusimos a sus órdenes y les externamos nuestro pésame. También nosotros estamos exigiendo que es el castigo, justicia para estos asesinatos. No es posible que a las comunidades originarias que tengan su autonomía se les esté acusando de esta manera. Se supone que hay ahorita un apoyo por parte del gobierno del estado hacia las comunidades autónomas, y Tarecuato es una comunidad autónoma, entonces exigimos al gobierno del estado y a la fiscalía que esclarezca estos casos y que traiga justicia pronta. ¿Por qué le ha resultado atractiva esa zona a los grupos delincuenciales? El gobierno dice que es una zona en disputa junto con otras que están en esa, digamos, colindancia cercana con Jalisco. Sí, pues lo que nos comentaron los compañeros es que efectivamente a lo mejor se trataba de alguna confusión porque eran menores de edad y efectivamente iban a una cuestión relacionada con la ofrenda de ánimas. Sin embargo, nosotros insistimos, lo que se trata ahorita es de exigir que una pronta solución, porque fueron muchos compañeros y ahorita toda la comunidad está de luto. Seguramente nosotros en los próximos días vamos a realizar algunas acciones para presionar para la pronta justicia. ¿Qué tipo de acciones están previendo, Pavel? Primero, nosotros actuamos siempre a petición de parte. Vamos a invitar a los compañeros a una reunión del Consejo Supremo para que expongan ante todas las autoridades y, si es necesario, pues realizar algunas movilizaciones. Pero se tiene que reunir todo el Consejo, todas las autoridades. Oye, Pavel, y en el asunto del gobierno del estado, ¿puedes decirme 5 puntos que ustedes están esperando que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, de corte morenista, concretice con ustedes? 5 puntos que ustedes creen que son compromisos de él, son demandas de ustedes y están ahí en ese cabildeo. Sí, bueno, primero la cuestión de darle seguimiento a la cuestión de autonomía, que el gobierno del estado efectivamente sea un garante de la autonomía de los pueblos originarios, que cumpla con su palabra y se realicen las adecuaciones para que puedan también acceder al presupuesto directo, no solo las tenencias, sino también las encargaturas. Segundo, el reconocimiento constitucional de las rondas comunales, que son sistemas de seguridad propia del pueblo purépecha. Y tercero, también el reconocimiento de los jueces tradicionales o menores, una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial para que ellos puedan impartir justicia. En las comunidades esto lo estaban haciendo de manera de facto, lo siguen haciendo de manera de facto, pero hace falta el reconocimiento legal. Y cuarto, nosotros también seguimos insistiendo que se requiere no solamente el presupuesto directo municipal, sino también el presupuesto directo estatal. También vamos a seguir insistiendo en esta cuestión con el gobierno del estado. Y por último, un acuerdo que también hubo con el presidente es que iba a invertir obra pública en lo que se hacían algunas reformas constitucionales o legislativas, que iba a ser por lo menos una obra pública en cada comunidad originaria. Entonces, a grandes rasgos son algunos de los compromisos que hay con el gobierno del estado. Oye, Pavel, ¿de cuántas rondas y cuántos jueces comunales estamos hablando? ¿Tienes el dato? Sí, actualmente ahorita hay 15 rondas comunales porque son las que tienen principalmente autonomía. Uh-huh. y son entonces hace falta el reconocimiento constitucional y de los jueces tradicionales pues son cerca de 200 de las comunidades purépecha principalmente. Sí, Pavel, pues agradecerte, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, agradecerte que nos hayas tomado la llamada.
y bueno, muy atento siempre a lo que tengas que informar. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, a sus órdenes. Bueno, fue Pavel Ulianov, el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Y finalmente, su opinión en torno a lo sucedido en Tarecuato. Pues yo creo que ahorita lo comentaba Pavel, me parece que lo primero es exigir que se esclarezca, que se avancen las investigaciones, que permitan con toda puntualidad conocer qué es lo que ocurrió. La hipótesis hasta ahorita, digamos, más consolidada es la que apunta a una posible confusión. Estos pobladores, entre ellos menores de edad, 6 de ellos, uno de ellos de 15 años, viajaban en una camioneta que al parecer fue interceptada en algún punto dentro de una zona que está bajo disputa de los grupos delincuenciales, y después de estarlos interrogando, posiblemente con la idea de que podrían pertenecer a otro grupo delincuencial, determinaron ejecutarlos a sangre fría, así como es el estilo del crimen organizado. Y no es sino otro episodio más lamentable de muchos que hemos visto, particularmente en esa zona de la entidad, que es una franja muy amplia que ha estado bajo disputa en los últimos años, particularmente entre un grupo criminal de Jalisco y los de Michoacán. Pero hay que señalar, el primer reporte que recibe la policía de Michoacán fue de un enfrentamiento, fue la primera versión que surgió de ahí. Bueno, esto fue todo en Los Demonios Sueltos. Desafortunadamente se nos termina el tiempo, nos escuchamos el día de mañana. Dar mi versión. Samuel puede todavía dar su versión. 15 segundos. Tiene una capacidad de síntesis que en 30 segundos seguramente nos dice su opinión. Es lo que dijiste en mucho tiempo, es el esclarecimiento y dar con los culpables y sancionarlos. Pero casos como estos, que son casos mediáticamente grandes, por decirlo de impacto, normalmente no se llega ni al esclarecimiento ni a la aprehensión de los culpables. Van 15 días, casi 3 semanas de los hechos aquí en Morelia, en la cantina 25, y no hay resultados. 263 homicidios, estaba diciendo el propio gobernador Bedoya, en lo que va de su gobierno. O sea, es un número muy alto. Él mismo lo reconoce y señala que es un reto bastante importante. Eso ubica a Michoacán entre los 5 estados con más alto índice de homicidios. Y ahora hay que señalarlo como tal. Periodo. Hay una debilidad institucional impresionante. Esta famosa estrategia de abrazos no balazos, y que parece replicarse también a nivel estatal, pues de plano no está funcionando. Esto fue Los Demonios Sueltos. Que tenga una excelente tarde. Llegamos al final. Es tiempo de encerrarlos. Espera la próxima emisión de Los Demonios Sueltos por esta frecuencia.